Bueno, bienvenidos a este módulo 5, en donde vamos a trabajar sobre los enemigos de la oratoria. Créanme que hemos pensado mucho con nuestro equipo si incluir algo tan negativo, ¿no es cierto? Un aspecto negativo respecto a la oratoria, pero es que sí, tenemos que trabajar con los posibles factores que atentan contra una oratoria fluida. Y entonces vamos por eso. Vamos a ver que un principal enemigo de una oratoria fluida, clara, impactante, eficiente son las muletillas, ¿sí? Hay muchísimas muletillas. Las muletillas es esa interjección o esa expresión que se utiliza sin un sentido específico en la oración, como puede ser bueno, vale, vale se usa mucho en España, resoplar. Muchas veces la muletilla no es algo que digo, sino algo que hago desde lo gestual, ¿no? Algo que hago y que lo hago sistemáticamente sin que tenga un sentido a la hora de lo discursivo, de la expresividad, ¿sí? Distinto es si yo estoy diciendo tenía un calor, bueno, tiene un sentido, pero si yo estoy soplando a cada rato porque sí, o si, por ejemplo, digo, bueno, muchas veces las muletillas son recursos que tiene nuestro cerebro mientras está buscando la información, lo que queremos decir, vamos llenando el espacio con la muletilla, ¿no? Es como un sistema de administración del espacio, del tiempo, de ese silencio, ¿no? Entonces, en lugar de quedarme en silencio, largo la muletilla. Bueno, esto se practica, primero se tiene que identificar qué tipo, ahí por ejemplo cometí una muletilla, qué tipo de muletillas tengo, que no estamos hablando de dequeísmo o de otras expresiones que son problemas del discurso, sino las muletillas son esas frases, palabras o interjecciones cortitas. Algunas personas utilizan el sí, sí, ¿no? Como sí, como reconfirmando si se entendió lo que están diciendo o no, pero en realidad de vuelta lo dicen tan sistemático, tan automatizado, que no cumple una función en lo que quieren decir, en el fondo de la cuestión. Entonces, cierto, sí, bueno, a mí me pasó en lo personal que una vez era chica, habré tenido unos 16, 17 años, estaba rindiendo mi examen final de piano, como profesora de piano, y bueno, me toca exponer la teoría de la música y una parte, digamos, teórica, donde el profesor que venía de Buenos Aires se da cuenta de que tengo la muletilla del bueno antes de empezar y me dice, espere, no me empiece a hablar. Antes de decir bueno, siempre le voy a pedir que diga malo. Bueno, fue terrible, fue terrible. Fue realmente caótica esa exposición. Finalmente se comprobó que yo sabía, que sabía del tema, pero realmente lo viví muy mal. Fue una exposición innecesaria. En mi humilde opinión fue algo que contradecía todos los sistemas pedagógicos del mundo. Pero más allá de esto, el aprendizaje fue que mi cerebro, al ponerse más nervioso, más repetía bueno. No era que yo no entendía la consigna, ¿no? Entonces era bueno, malo. Tenía que decir malo cada vez que iba a decir bueno. Ese es, digamos, lo contrario a cómo se debe trabajar una muletilla. La muletilla se le tiene que dar un espacio, se tiene que analizar el por qué la digo, desde cuándo la digo, y sobre todo se tiene que trabajar el tema de la ansiedad y entender como orador que los espacios son necesarios, como en la música, los silencios, ¿no? Entonces, si yo compruebo que me puedo quedar callado hasta que aparezca la próxima idea y que no pasa nada, no necesito completarlo con muletillas, con y ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Otro gran enemigo de nuestra oratoria son las autointerrupciones. Muchas veces sucede que nuestro pensamiento va mucho más rápido que nuestras palabras y por eso podemos cometer errores y de alguna manera nos estamos autointerrumpiendo. Sería algo así como el irse por las ramas.
Pensamos tantas cosas, abrimos tantas ventanas en nuestro pensamiento, pero nuestra dicción y nuestras palabras no acompañan ese ritmo. O por ahí traemos a colación mensajes que no tienen que ver con el mensaje principal o que grafican excesivamente lo que estamos diciendo. En definitiva, todos son autointerrupciones que sacan a tu auditorio, a quien te está escuchando, de la línea argumental y que por lo tanto obstruyen eso que querés comunicar. Eso se llama autointerrupción. Otro gran enemigo de la oratoria es la desconcentración. Si bien es una situación natural que a veces nos sucede, estamos prestando atención y por momentos nos vamos, para el orador es clave mantener el foco de lo que está diciendo. Si bien tiene que tener una atención latente en donde esté bluteando permanentemente, es decir, escaneando qué está pasando con su auditorio, aún en el caso de que fuera online, una exposición online también implica tener un registro de qué le está pasando a la audiencia, de que estén del otro lado. Por ahí se suele utilizar el recurso de decir del 1 al 5 cuán atento estás, o ahora respóndanme tal cosa, como para que las personas que están escuchando, esto hablando de una audiencia en donde a veces no ponen las cámaras y demás, para que el orador trate al menos de mantener la atención de su auditorio. Pero concretamente, vamos al tema de la desconcentración. Cuando sucede una desconcentración, es muy común escuchar decir al orador es que en ese momento me fui a negro o me fui a blanco, es decir, como que se apaga todo y se desconecta de lo que estaba diciendo, ¿sí? Etimológicamente la desconcentración significa salirse del centro, alejarse del centro de que de lo que estoy diciendo, de lo que está pasando ahí, de estar en contacto con ese momento presente. Por eso se sugiere muchas veces a los oradores que realicen muchas prácticas de mindfulness, y vamos a incluir en este curso también algunas sugerencias, sin perjuicio de que hay cursos enteros de mindfulness, el mindfulness, la traducción más literal es como dejar la mente vacía para estar en plena atención, ¿no? Entonces, realmente el orador tiene que lograr este doble foco, ¿no? Un foco en lo que está diciendo, pero a su vez una atención latente, periférica, para captar qué está sucediendo a su alrededor, porque si no, podría pasar que el orador termina de dar el discurso y se da cuenta de que no hay nadie, de que se han ido o de que se ha desconectado toda la audiencia en el caso de ser en redes sociales. Y esto puede pasar, no pasa nada, pero que sepamos que como oradores no hemos cumplido con uno de los objetivos, que es esto de captar la atención y administrar esa atención, ¿no? Indicando hacia dónde se tiene que dirigir. Entonces, la primera atención que tenemos que administrar y gestionar es la propia. Como oradores tenemos que estar muy conscientes de nuestro cuerpo, de cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros hombros, de qué estoy diciendo, de qué quiero provocar, de cómo estoy impactando, haber analizado todas esas aristas para después también poder administrar la atención del auditorio, de esa, que puede ser una persona, siempre lo decimos, el auditorio puede ser una sola persona, un cliente, un alumno, o pueden ser 450.000 espectadores que estén escuchándote en un auditorio mucho más extendido. Pero lo importante es que siempre son auditorios. El auditorio es el que te oye, ¿sí? Entonces, la desconcentración muchas veces tiene que ver con lo que me estoy diciendo, con estas creencias limitantes que ya trabajamos en módulos anteriores. Es como si las voces de nuestros mayores temores y de nuestros bloqueos emocionales asumieran un rol preponderante y incluso a veces se le puede poner hasta voces y palabras en el exterior, ¿no? Esto lo trabajamos mucho en los cursos individuales, personalizados, en donde, bueno, a ver, ¿qué te decía en particular cuando decidís asumir la palabra, ¿no? Cuando vas a hablar en público, cuando tomás la palabra. Es impactante encontrar muchas veces estos mensajes como producto o fuentes de desconcentración. Otro enemigo, por así decirlo, de la oratoria
enemigo en el sentido de vuelta, de que va en contra de la fluidez del mensaje, ¿sí? No es que sea literalmente un enemigo, pero son las interrupciones del auditorio. Muchas veces estas interrupciones son circunstanciales, por ejemplo, alguien tose, alguien se descompone y tienen que entrar a ayudarlo, o un niño que llora, esos son circunstanciales, ¿no? Y entonces el orador tiene que procurar, hay dos estrategias, ¿no? Posibles. Una es, a ver, alguien puede ayudar a tal persona o invitar a la persona a que se retire, no hay problema, si usted desea, esto va a quedar grabado, después lo puede ver, o sea, administrar lo que está pasando con esa interrupción, o bien puedo, que es lo que más comúnmente se hace, hacer como que no sucediera. Como el orador es como una especie de seguidor, como esas luces, ¿vieron? De los teatros, cuando está todo apagado, hay la luz del seguidor es una luz blanca que se coloca en un lugar específico y que va siguiendo a un personaje, ¿no? Por eso se llama seguidor. Bueno, el orador hace eso con la atención del público, o sea, con la atención de su auditorio. Es él el que decide, por acá va a ir la atención. Entonces, si yo decido que esa interrupción no se tiene que notar o no le voy a dar preponderancia, salvo que esté sentado al lado del niño que llora o al lado de la persona que se descompuso, puede que la mayoría del auditorio no lo note si el orador sabe manejar esa interferencia, esa interrupción. Otro tipo de interrupción es cuando alguien del auditorio, sin que el orador haya dado lugar a preguntas, levanta la mano o directamente interfiere con lo que estamos diciendo. Bueno, de nuevo, hay muchas estrategias para salir de estas situaciones, pero lo primero es no ponerse incómodo, es decir, entender que esto puede pasar, que en general no es tan común, pero por ejemplo si son públicos muy participativos, si la conferencia anterior a la mía fue muy de romper la cuarta pared, ¿no es cierto? De, de darle participación activa al auditorio, es muy difícil después volverlos y replegarlos y decirles, bueno, ahora esténse quietitos, ¿no? Es muy probable que el auditorio quiera seguir participando. Entonces, a veces tienen la educación de levantar la mano, pero otras veces no. Y en ambos casos nos interrumpen, porque interrumpen nuestra atención como oradores. Entonces, por lo general, lo mejor para evitar estas interrupciones, si estás diciendo, por ejemplo, una conferencia, o estás haciendo una exposición totalmente planificada, que tiene un principio, un intermedio y un final, vos podés, antes de empezar, dejar aclarado que para cualquier duda, consulta o aportes que quiera hacer la gente, pueden hacerlo al final de la exposición. Es decir, como que vas a dar lugar a esa apertura, pero de una manera organizada, es decir, administrando los tiempos. Otra posibilidad es, si vos ves que la persona está con la mano levantada, atender esa pregunta y decirle, mira, me encanta tu pregunta, te la quiero agradecer, pero la vamos a responder al final de la exposición, porque hacer lo contrario implicaría alterar el orden de los temas, el orden que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, de esta manera le damos lugar, atendemos la interferencia, la colocamos para después, digamos, la dosificamos, la administramos, la gestionamos, pero no la atendemos en ese momento en cuanto a responder el contenido de la pregunta, ¿sí? Otras veces la persona ni siquiera levanta la mano, hace la pregunta. Entonces, lo que se suele indicar en ese caso, porque la interrupción ya sucedió, es agradecerle la pregunta, decirle, te pido que la escribas o que no te lo vayas a olvidar porque te voy a pedir que me la repitas al final de la conferencia. De esta manera, por lo general se suele utilizar esto de gracias, gracias por preguntar, gracias por tu interés, gracias porque se nota que has estado escuchando. Por lo general, quien interrumpe de esa manera ha tenido algún proceso o un momento eureka o algo que quiere compartir, no se ha podido aguantar. Entonces hay que ayudarlo, digamos, a reconocer que no fue el momento oportuno, pero agradecerle para no ganarse tampoco como la mala predisposición o la antipatía del resto del auditorio. Como manejemos esas interrupciones es también en gran parte cómo nos toma el auditorio. Así que ojo con cómo lo administramos.
Y bueno, vinculando mucho esto que decíamos recién, ¿no es cierto?, con este último punto, el gran enemigo de la oratoria, del orador, del héroe y de cualquier expresión de excelencia en cualquier habilidad es la soberbia, ¿no? Es decir, si queremos ganarnos la empatía de nuestra audiencia, si queremos que nos perdonen incluso alguna equivocación que podemos tener, algún olvido, si queremos generar esa sincronía, esa sinergia y esa receptividad en nuestro auditorio, no podemos ser soberbios. Es decir, todo lo que podemos encontrar de soberbia tiene que ser pulido. Es decir, yo como entrenadora particular y sobre todo hemos entrenado muchos políticos, este es un rasgo característico en algunos tipos de perfiles y hay que trabajarlo. Si bien hay temperamentos, ¿no? Hay formas de decir, a mí muchas veces me han tildado de soberbia porque hablo fuerte, me paro de una manera en el escenario, pero eh, por eso utilizo otras estrategias para mostrarme vulnerable, cuento chistes, a veces hago bromas sobre mí misma. Es decir, si yo me puedo reír de mí misma, no me hace nada que el otro se ría de mí misma, ¿no? De mí. Y entonces es muy bonito, es muy interesante trabajar esto de la soberbia, porque un orador soberbio, por ejemplo, nos damos cuenta que viene a decir su mensaje porque lo importante no es su mensaje, es él, ¿no? Es como que está por encima de él, está el ego. Yo he ido a ver muchos oradores, créanme, muchísimos oradores, y he ido a ver personas muy destacadas de distintas áreas. Recuerdo, por ejemplo, a Julio Velasco, que es, si no lo conocen, también vamos a dejarte un video donde él habla sobre la importancia también de no explicar el error, de no excusarte frente al error. El error existió, podría no haber existido, punto. Veo cómo hago para no cometerlo la próxima vez. Más allá de que coincidimos muchísimo con su filosofía, él vino acá a San Luis, a donde nosotros vivimos, a dar una conferencia y nosotras fuimos con mi socia a verlo. Lo primero que nos impactó es que él la dio con equipo de gimnasia, impecable, pero vestido de equipo de gimnasia, porque él es profesor de gimnasia, o sea, se autodefine así y se presentó así. En el video que les vamos a mostrar, que les vamos a colocar como recursos adicionales, lo van a ver vestido mucho más formal. Si bien un prêt-à-porter, algo más descontracturado, pero no de equipo de gimnasia, no ese extremo, digamos, de informalidad. No obstante, fíjense que cuando está vinculado a un rol, por ejemplo, un bombero que me venga a hablar sobre las cualidades, las condiciones, las competencias, los protocolos que tienen los bomberos, estaría fantástico que venga vestido de bombero, aunque sea un congreso internacional. ¿Me siguen? Porque lo importante es que viene a hablar de su rol. Entonces, volviendo al caso de Julio Velasco, para mí es un excelente orador, pero es soberbio. Tiene esta característica en su personalidad. También ha ganado todos los premios, es una persona muy importante, muy reconocida. Hasta hace poco fue el director técnico de la selección argentina de vóley. Ganó, como les digo, ganó todo. En Italia es muy reconocido, en muchas partes del mundo, pero como orador, si bien es impecable en cuanto a su claridad, su dicción, el manejo de los tiempos, tiene microgestos muy interesantes, pero resulta un poco soberbio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si él quisiera, se le puede trabajar alguno de esos tips, alguno de esos microgestos que dejan entrever que yo sé más que vos. Al auditorio eso no le gusta, o sea, ya te ha dado su atención y su tiempo. No le hagas sentir que no sabe. Porque es verdad, no sabe, pero no se lo hagas sentir. Esto es un pequeño tip, ¿no? Y entonces, si tenemos soberbia, muchas veces no nos queremos exponer, no queremos quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque no, se van a reír. Eso también es, por la contraria, un indicador de soberbia. Lo importante es tener una buena autoestima y esto lo vamos a profundizar en el próximo módulo. Pero quédate con esto, soberbia y oratoria no se llevan bien.
Un abrazo, nos vemos prontito. Bienvenido a este ejercicio número 9. Te vamos a volver a invitar a que vayas al workbook y que encuentres allí estas consignas. Vamos a seguir trabajando con la PNL, con esta disciplina que no llega a ser científica, pero que nos permite estimar qué está queriendo decir o al menos qué está pensando la persona cuando se comunica no verbalmente, desde los gestos, los microgestos, cómo coloca sus brazos, sus manos, sus piernas, sus hombros, es decir, toda su expresión corporal. En el ejercicio número 9 te vamos a seguir insistiendo en que refuerces tu observación del lenguaje no verbal. Culturalmente tenemos mucha tendencia a prestarle atención a lo que decimos, a las palabras, pero dejamos un poquito de lado o en segundo plano qué está diciendo nuestro cuerpo o qué dice el cuerpo de nuestro auditorio, de nuestros interlocutores. Claramente será cuando alguien está dormido en tu auditorio, que vos estás hablando y notás que alguien duerme o ronca, ahí te das cuenta. Pero si no, somos poco observadores. Por eso te vamos a invitar entonces a que esta semana en que estás haciendo el curso, prestes especial atención, le pongas un zoom a todo lo que es no verbal y vayas anotando preguntas, dudas, consultas que tengas respecto a lo observado. Para esto te aconsejamos registrar lo que vayas observando y también te recomendamos observar con especial detención una, dos o tres personas como máximo. Es decir, voy a observar cuando me habla tal persona. Por lo general puede ser un compañero de trabajo que decidas observar, un jefe, tu pareja. Observa cómo coloca los ojos, cómo coloca sus hombros, su cabeza cuando le estás hablando, si te da la espalda, si es una persona muy visual, que necesita estar en presencia para poder decirte las cosas importantes, qué tipo de perfil tenés cerca, ¿no? Entonces, todo esto te invitamos a observarlo, a registrarlo y a hacernos llegar sin ningún lugar a dudas todas tus consultas y tus preguntas a este mail que especialmente fue creado para vos y para que tengamos una vía de comunicación directa, inmediata, casi en tiempo real. Si demoramos un poquito en responderte, no pienses que no lo vamos a hacer. Vamos a responder todas tus consultas. Y entonces te invitamos a escribirnos a métodoramirezcarbajo@gmail.com. Ahí nos podés consultar todo lo que te vaya surgiendo y las dudas de todo el curso. Pero específicamente, como estamos haciendo una mirada un poquito rápida sobre PNL, todo lo que quieras consultar de PNL, por favor, estamos a tu disposición. Más adelante vamos a también compartir un curso online sobre PNL específicamente, pero por ahora vamos a responder todas tus consultas y también si nos escribís, te podemos enviar información, material, libros digitales que tenemos sobre la temática, lo que necesites para sacarte las dudas. Te esperamos.